Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 11 titulada Técnica del modelado. Pues bien, en esta unidad vamos a ver la definición de modelado, que es un proceso de aprendizaje a través de la observación directa de la conducta de una o varias personas y se observa la conducta adecuada de otros para así adquirirla posteriormente. En cuanto a la introducción, pues decir que Carrasco y Avia señalan los efectos más relevantes del reforzamiento extensivo o castigo vicario, entre los que encontramos, por un lado, la función discriminativa o informativa de los estímulos, en segundo lugar, los efectos de incremento del estímulo y, en tercer lugar, los efectos incentivos motivacionales. Por otro lado, encontramos la función del modelado y tenemos que tiene un efecto de adquisición, es decir, para aprender nuevas conductas, un efecto desinhibitorio es para desinhibir una conducta previamente observada, el efecto inhibitorio, observar una conducta y constatar que por la relación de la misma se obtienen consecuencias negativas. Por otro lado, el efecto de facilitar o incitar conducta, es decir, facilita la ejecución de patrones conductuales. También tenemos el efecto de la estimulación ambiental y cambio en activación emocional y valencia afectiva. En cuanto a los procesos implicados en el aprendizaje, encontramos los procesos de atención, dentro del cual influirá pues, la relevancia, la valencia afectiva, la complejidad, la prevalencia y el valor funcional. En segundo lugar tenemos el proceso de retención. Para que se produzca el aprendizaje, pues es necesario que el observador disponga de las habilidades necesarias. Influirán en este proceso la codificación, la observación, la práctica cognitiva y práctica conductual. En cuanto al proceso de reproducción motora, encontramos que es para que se produzca una ejecución adecuada del sujeto, pues deberá de disponer de las habilidades necesarias. Dentro de este proceso influyen la representación cognitiva, la observación de la actuación, la retroalimentación o feedback y reproducción de las reglas. En cuanto al proceso de motivación, es para que se mantengan las conductas, pues es importante que las conductas del modelo le sigan unas consecuencias contingentes. En este proceso influyen los refuerzos directos, los vicarios y el autorrefuerzo. Dentro de los factores que afectan al modelado encontramos las variables que influyen en la adquisición, que es las características del modelado, las características del observador y las características del procedimiento. Dentro de las variables que influyen en la ejecución encontramos los factores que afectan a la ejecución motora, el feedback, ayuda o guía, práctica motora. Por otro lado, los factores que afectan a la motivación, que es consecuencia de la conducta modelo o consecuencia de la conducta del observador, y los factores que afectan a la generalización, ya sea pues variedad de las situaciones del entrenamiento, práctica programada en el medio natural a través de tareas de casa, etc. En cuanto al procedimiento, pues existe una gran diversidad de variantes, pero podríamos describir en líneas generales los pasos a seguir de un programa del modelado. Y tenemos pues una serie de pasos a seguir donde encontramos en primer lugar explicar al paciente la conducta a modelar, por otro lado unas instrucciones sobre estímulos, conducta y consecuencias, en tercer lugar la actuación del modelado, describir la conducta del sujeto, instruir al paciente para que se lo lleve a la práctica, proporciona un feedback positivo, es conveniente entrenar modelado encubierto, establecer contingencia de reforzamiento en el medio natural del sujeto y entrenar el autorreforzamiento. En cuanto a las técnicas específicas o variables del modelado, pues tenemos, por un lado, según la conducta del observador, distinguir el modelado pasivo y modelado activo. En segundo lugar, según la dificultad de la conducta modelada, tenemos el modelado de conducta intermedia o modelado de conducta objetivo. En tercer lugar, según la adecuación de la conducta, el modelado positivo, negativo o mixto. Y según la presentación del modelado, pues modelado en vivo, simbólico o encubierto. Según el número de observadores, individual o grupal. Según el número de modelos, simple o múltiple. Según las contingencias del modelo, maestría o de afrontamiento. Según la identidad del modelado, pues modelado de autoinstrucciones, automodelado o modelado. Y según la naturaleza del modelo, pues modelado con sujetos humanos o modelado con sujetos no humanos. En cuanto a la aplicación al contexto escolar, pues basado en un aprendizaje social en el que aparece habitualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto escolar, donde los niños observan constantemente a su maestro imitando sus comportamientos. El docente es muy importante en el proceso de enseñanza y debe adaptarse al nivel del alumnado y sus capacidades. Pues bien, hasta aquí llegaría la unidad 11 y a continuación vamos a ver la unidad 12 basada en el entrenamiento en habilidades sociales.
En primer lugar, pues tenemos que el entrenamiento en habilidades sociales es una técnica cognitivo-conductual más potente que se utiliza para aumentar la eficacia interpersonal. Los antecedentes, pues tiene a Salter con su libro de terapia de los reflejos condicionados, a Wall, a Moreno, a Kelly, que utilizó la terapia en papel, en fin, hay diversidad. En cuanto a la adquisición de las habilidades sociales, pues el periodo de la infancia más crítico en la adquisición de habilidades, y desde la teoría del aprendizaje social pues existen ciertos mecanismos para la adquisición o mantenimiento de conductas como reforzamiento positivo, experiencias de aprendizaje, una retroalimentación interpersonal o desarrollo de experiencias cognitivas. Dentro de las dificultades de las relaciones interpersonales, pues podemos destacar el modelo de déficit conductual o el modelo de ansiedad condicionada o el modelo de discriminación errónea o el modelo interactivo. En cuanto a los conceptos y tipos de habilidades sociales, está la delimitación conceptual, que se basa en habilidades sociales cuyas consecuencias tienen en la conducta social, y objetivos, pues lograr la meta que se ha marcado en un momento previo, o promover la relación positiva con otra persona, o mantener la autosatisfacción. Por otro lado, los elementos de la conducta social son elementos expresivos, receptivos e interactivos. Los elementos de la conducta social también están basados en habilidades conductuales, es decir, no verbales, verbales para lingüística o mixta, también habilidades cognitivas, pues competencias cognitivas, estrategias de codificación, planes y sistemas de autorregulación, o cambios fisiológicos como la tasa cardíaca, la presión arterial, el flujo sanguíneo, la respiración. En cuanto al procedimiento, pues encontramos que según Caballo, pues que se defiende que un entrenamiento en habilidades sociales requiere trabajar una serie de aspectos como el entrenamiento en habilidades propiamente dicho, la reducción de la ansiedad para que no interfiera en el aprendizaje, o una reestructuración cognitiva, o bien un entrenamiento de solución de problemas. En cuanto a la evaluación, pues se realiza previamente. Para su realización se puede utilizar métodos indirectos como entrevistas, autoinformes, informes de otros, o métodos directos como la observación, la autoobservación y riesgo, registros psicofisiológicos. En cuanto al entrenamiento de habilidades sociales, existen una serie de fases. En primer lugar está la fase educativa, por otro lado la fase de entrenamiento en el contexto terapéutico, es decir, seguir unas instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento positivo y retroalimentación, y la fase de práctica en contextos naturales, donde el terapeuta propone unas tareas para casa que son la realización en situaciones naturales de la conducta. En cuanto al entrenamiento en habilidades sociales, existe una serie de componentes como son pues la justificación de instrucciones, el modelado, un ensayo de la conducta, un reforzamiento positivo, una retroalimentación, y otros componentes como es la asignación de tareas para casa o estrategias de generalización para mantener las habilidades aprendidas una vez que hayamos finalizado. En cuanto a las variantes, pueden ser individual, grupal o mixtas, como he nombrado anteriormente, y la aplicación en el contexto escolar pues sería las habilidades sociales, pues es una parte fundamental en el desarrollo infantil, ya que darán respuesta pues a las necesidades que presenten esos niños y esas niñas, y además son necesarias para establecer y desarrollar vínculos y relaciones sociales con los compañeros de clase. También tiene una gran importancia el desarrollar y entrenar las habilidades sociales desde pequeñitos, para así pues promover una serie de vínculos entre los niños y las niñas y proporcionar las herramientas necesarias para que el alumnado pues aprenda a relacionarse con los demás. Las habilidades de relación nos van a permitir establecer relaciones con los compañeros de clase, lograr independencia, un aumento del rendimiento académico, aumentar la autoestima y la autoconfianza. En cuanto a los objetivos generales, pues una mejora de las habilidades sociales, establecer pautas de comportamiento y relación, saber identificar y relacionar los estados de ánimo, y mejorar la visión y perspectiva individual de los alumnos como parte fundamental de su vida en la sociedad. Por otro lado, encontramos los contenidos desarrollados de actividades que mejorarán las habilidades sociales, el desarrollo de la autonomía, la creación de vínculos de calidad, la mejora de las relaciones con sus iguales y una identificación de comportamientos sociales, ya sean correctos o incorrectos. Pues bien, hasta aquí llegaría la unidad 11 y 12, y me gustaría dar gracias por su atención.